Buenas noches, mi nombre es David Maldonado, soy miembro del proyecto educativo Daniel Bernoulli. Esta es la continuación al curso introductorio de variable compleja, donde siendo la parte 2. Y en el último video hemos definido la forma compleja de un número, es decir, la forma compleja de cualquier número expresado en un plano imaginario. Pero también habíamos definido la forma polar. Teníamos que z es igual a r coseno de teta más i seno de teta. Sin embargo, vamos a ver cómo se expresa el valor absoluto, que solo lo dejamos explícito de una manera. Hoy dimos un esbozo muy somero de cómo era. Entonces tenemos que este valor, el módulo, que viene siendo R, ¿y quién es R? R es la magnitud del segmento que va desde el origen hasta el punto X que corresponde a un valor real. ¿Qué quiero decir? Que la correspondencia entre plano real y plano complejo forma un segmento, el cual tiene una inclinación, es decir, posee un ángulo, y se puede representar en un plano o en un diagrama de Argand. Esto se comporta muy similar a un plano cartesiano normal. Bueno, con plano cartesiano quiero decir que a un plano con ambos ejes reales. Entonces aquí tenemos un diagrama de Argand con algunos puntos, es decir, unos números imaginarios. Aquí tenemos el número imaginario 2 más 3i, 5 más i. Aquí tenemos varios números puestos en el diagrama. Fíjense que en este diagrama podemos ubicar los puntos en los cuadrantes 1, 2, 3 o 4. Depende del sentido de cada uno. Tenemos que el valor absoluto, ¿qué me va a dar? Me va a dar el valor del segmento que va desde este origen hasta un punto. Para este caso, para este ejemplo, vamos a tomar el valor del número 5 más i. Como hemos visto anteriormente, el módulo se da por quién? Por la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces tenemos que para el número 5 más i sería 5 al cuadrado más i al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y al cuadrado es 1, de todas me da raíz de 26. Algo importante que hay que decir es que los números complejos tienen un valor absoluto en a. A va a ser un punto, el cual va a ser el punto en donde va el la mayor magnitud del segmento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el módulo me va a definir el rango o la región con la cual voy a abarcar las posibles raíces de ese número complejo. Esta circunferencia es unitaria, tiene un radio A, podríamos así decirlo, y tiene un origen en el plano complejo que mostramos anteriormente. Es decir, el origen puede ser este, el origen es este. Entonces, si tenemos una restricción, un caso de estos puede ser que el módulo es igual a 1, representamos una circunferencia unitaria, en donde todas las raíces posibles para este número complejo están dentro de este rango. Aquí supongamos un número de la forma clásica, un número complejo, que está dado por a más bi. Este número complejo está en coordenadas cartesianas. Sin embargo, ¿cómo hacemos para pasarlo a coordenadas polares? Que es lo que nos interesa y fue lo que definimos y dijimos que así era y lo expresamos, pero no demostramos o no vimos cómo realmente sale esto. Entonces, si tenemos un número a más bi, supone que en el plano real tiene un punto en a, y en el plano imaginario tiene un punto en b. Pero fíjense que este punto queda en la parte de acá. Este punto desde el origen al punto como tal, tenemos un segmento. Ese segmento tiene un valor de lo que vamos a hacer, que es el módulo, o vamos a decir que es el radio. Entonces, este radio también corresponde a un ángulo. Es decir, aquí hay un ángulo de inclinación, el cual dado por la letra alfa. En el caso de nosotros, vamos a tomar este ángulo como la letra teta. Entonces, de aquí podemos observar varias cosas. Aquí podemos aplicar trigonometría para hallar la forma polar de este número. ¿Qué quiero decir? Podemos utilizar una forma de coordenadas las cual nos ayude a observar la inclinación de este segmento. Entonces, podemos utilizar la identidad trigonométrica, tangente, coseno o seno. Entonces, para coseno de teta, tenemos que
que vendría siendo el cateto opuesto en este caso es A, sobre la hipotenusa. La hipotenusa aquí viene siendo el módulo. Entonces el módulo viene siendo raíz de A cuadrado más BI cuadrado. De manera que coseno de teta es expresado por esto. Y seno de teta de manera análoga, donde B es el cateto opuesto, fíjense, sobre la hipotenusa. La hipotenusa viene siendo este segmento nuevamente. Ahora, hay una expresión que es la tangente de teta. La tangente de teta, ¿quién es? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cualquiera de estas tres expresiones nos puede ayudar en qué sentido, en que nos podemos expresar y darle un cálculo a ese ángulo de inclinación. Entonces, si reescribimos ahora nuestros valores cartesianos, escritos ahora con una nueva variable que es el teta, nos queda de la siguiente manera. Entonces nos queda que A es igual a R coseno de teta, donde R es el módulo. Fíjese que despejamos aquí A, nos queda la expresión que tenemos aquí abajo. Y B, de manera análoga, queda de la misma manera, solo que cambia el seno. Ahora, si reemplazamos estos valores en esta expresión clásica, que es z igual a más bi, la expresión cartesiana de un número complejo, vamos a obtener lo que antes denominamos la forma compleja de un número la forma polar de un número complejo. Pero esta forma polar puede tener otra forma de escritura. Fíjense que aquí podemos establecer la ecuación de Euler de identidad que me dice que Euler a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Esta expresión se parece mucho a una parte de la forma polar del número complejo. De manera que si nosotros incluimos la ecuación de Euler en la ecuación que deducimos anteriormente, que es la forma polar, que es esta, fíjense, tenemos que z puede ser reescrito como quién, como r, este permanece igual, y aquí aplicamos la identidad de Euler. Tenemos entonces que es r Euler a la i teta. Fíjense que esta es la manera exponencial de un número complejo. Esta manera es un poco más práctica para un tipo de operaciones o cálculos. ¿Por qué? Pues porque esta operación está escrita como una función trascendental. Fíjense que Euler es derivable fácilmente, es integrable y es muy práctico para hacer algún tipo de cálculos, como dije anteriormente. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos el número complejo en su forma cartesiana y tenemos que expresarlo de una forma polar. Tenemos el número menos 2 más 7i. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar las partes de este número. ¿Qué quiero decir? Tenemos que establecer el valor de su módulo y su argumento para poder reescribir esto en la forma polar. Entonces, gráficamente, si ubicamos nuestro número, tenemos que nos paramos en menos 2 en la parte real, o sea, el eje de las X, y en 7 en la parte, en la parte imaginaria, o sea, en el eje de las Y. El punto nos da por acá. De manera que observemos una cosa, y es que aquí el signo de la parte real o imaginaria me va a definir en qué cuadrante va a estar. Fíjense que el menos 2 está en la parte negativa, o sea, en el cuadrante 2, y el 7 en la parte positiva. De esta manera el segmento nos queda aquí. Pero es que aquí hay un problema con esto. Y es que usualmente estamos acostumbrados a calcular los ángulos a partir de la parte más abierta, como por así decirlo, del segmento. ¿Qué quiero decir? Que aquí y acá no podemos formar un triángulo para hacer este tipo de relaciones. Entonces, de manera que necesitamos usar el ángulo de acá, donde podemos realmente formar un triángulo y hacer las componentes y utilizar las identidades competentes. Pero ¿qué sucede? Nosotros siempre medimos los ángulos en un plano o en el diagrama de Argand desde el punto cero del eje real. ¿Qué quiero decir? Desde el cuadrante 1. Si empezamos a dar la vuelta por todo el esquema, los ángulos tienen un valor positivo a favor de las manecillas del reloj. Entonces, por eso escribimos acá, hallamos este ángulo, que es arcotangente de 7 medios, ya vamos a ver por qué, y nos interesa hallar este ángulo, de manera que sabemos que el plano como tal tiene un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados.
pi es igual a 180 grados. De manera que si hallamos este pedazo, tenemos que pi menos este pedazo nos va a dar ¿qué? Nos va a dar el ángulo más grande. Entonces, ¿de dónde aparece este arcotangente de 7 medios? Fíjense, de la identidad que mencionamos anteriormente. Utilizamos la relación tangente de teta. Entonces, tangente de teta, ¿quién es? Cateto opuesto, que en este caso es 7, sobre la hipotenusa, perdón, sobre el cateto adyacente, que en este caso es menos 2. Entonces, para fines de cálculo, vamos a tomar el 2. Fíjense que tenemos entonces que el ángulo teta viene dado por arcotangente de 7 medios. Y el valor del módulo viene dado por ¿quién? Nuevamente utilizamos la ecuación anterior, la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado, y eso nos da un valor de raíz de 53. Si reemplazamos en la ecuación de número complejo en forma polar, aquí tenemos el r, y aquí tenemos el coseno de teta 1, pero teta 1 ¿quién es? O teta. Viene siendo el ángulo que hallamos. Fíjense que tenemos que hacer la correspondencia de tomar siempre el eje en el cual empezamos a medir el ángulo. Quiero decir, desde el punto cero del eje real. Por eso colocamos pi menos arcotangente de 7 medios. Y por otro lado tenemos que la parte imaginaria queda con el mismo ángulo, pi de menos arcotangente de 7 medios. Me parece importante, como hicimos en los videos anteriores, formular el producto de dos números complejos. Ya los definimos en forma cartesiana, ahora sería prudente definirlos en forma polar. Tenemos que el producto de dos números complejos en forma polar, si los reescribimos, viene dado de esta forma. Fíjense que está la forma polar del número z1 y está la forma polar del número z2. Aquí hacemos álgebra respectivamente. Vamos a llegar a esta expresión en que z1 por z2 es igual a r1 por r2, factor de quién, de coseno de teta 1 más teta 2, más y seno de teta 1 más teta 2. Esta demostración está anexa en los ejercicios que vienen con el video, si quieren revisarlos, pero esta es la expresión que se reduce a partir de esta álgebra. Entonces, otro muy importante es el cociente de dos números complejos en su forma polar. Supóngase que tenemos z1 y z2, lo podemos reescribir de esta manera, como r1 sobre r2 coseno de teta 1 menos teta 2 más y seno de teta 1 menos teta 2. Esta es otra demostración que se encuentra en los ejercicios que estoy mencionando anteriormente. Ahora, supongamos, vamos a hacer un ejemplo, supongamos que tenemos un número complejo z1 denominado por 1 más 2i y z2 igual a 2 más i. Fíjense que la parte imaginaria de este número es igual a la parte real de este. Me refiero al número que acompaña a la parte. Entonces, dice hallar el producto y el cociente entre los dos de la forma polar. Anteriormente hicimos unos ejercicios, pero de la manera cartesiana. Ahora vamos a ver qué pasa con la forma polar. Como bien se tiene que hacer, primero tenemos que hallar como tal el valor del módulo y el argumento del número complejo para hacer ese tipo de cálculos. Entonces, para z1 tenemos que la parte real al cuadrado, en este caso, fíjense, es 1, más la parte imaginaria al cuadrado, que es 2, y eso dentro de una raíz. Esto nos da un valor de raíz de 5, puesto que 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, entonces 1 más 4 es 5. El valor del argumento que tenemos, ¿cuál es? Es arcotangente de 2 sobre i. Acá hay algo importante que debemos resaltar, y es que el cateto opuesto siempre va a ser el cateto de la parte imaginaria, perdón, el número de la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque este eje siempre va a estar, siempre me va a representar el cateto opuesto. Entonces tenemos que arcotangente de 2 sobre 1, que es 2, es 63.43 grados. Ahora observemos el número z2. Tenemos que z2 está dado por ¿quién? Por la parte imaginaria que es 2 y la parte imaginaria que es 1, que acompaña al i. Entonces nos queda que 2 al cuadrado más i al cuadrado es igual a raíz de 5. El argumento para este valor sí cambia.
puesto que ya cambiamos el valor de la parte imaginaria y el valor de la parte real. Fíjense que ahora es arcotangente de un medio. Y eso me da un valor de 26.57 grados. Ya tenemos los dos resultados. Ya tenemos las partes del número complejo. Ahora lo que compete es reemplazar esos valores en la expresión de forma polar. ¿Qué quiero decir? Entonces tengo z1 igual a quién? A raíz de 5, que viene siendo el r, factor de coseno de teta, que es 63.43, más y seno de teta, que es 63.43. Para z2, ¿qué tenemos? La misma historia. Fíjense que la raíz para estos dos números es la misma, el módulo. Y tenemos que aquí el ángulo sí cambia, entonces coseno de teta es 26.57 y seno de teta, que teta es 26.57 también. Entonces, para hacer el producto simplemente utilizamos la ecuación que dijimos anteriormente y nos queda que si multiplicamos R1 por R2, tiene la misma base, se suman los exponentes de manera que la raíz se me va, entonces me queda únicamente 5. Y tenemos que coseno de teta 1, que viene siendo 63.43, más teta 2, que es 26.57. Por otro lado tenemos a seno, ahí seno, de teta 1, que es 63.43, más 26.57, que corresponde al valor de teta 2. Ahora para el cociente utilicemos los mismos datos que hayamos. Fíjense que aquí el R no aparece. ¿Por qué? Porque el módulo de z1 es raíz de 5 y el módulo de z2 es raíz de 5. De manera que si los dividimos pues me da 1. Entonces si tenemos aquí coseno de teta 1 menos teta 2. Teta 1 es 63.43 y teta 2 es 26.57. Estas dos expresiones cambian en algo con respecto al producto y es que cambia únicamente el signo de los ángulos. Ya no es una suma de ángulos, sino es una resta. Estos valores quedan expresados de esta manera. Entonces aquí tenemos el cociente de dos números complejos en su forma polar. Algo que cabe resaltar antes de terminar es que estos números expresados de la manera de pi radian me puede hacer que yo simplifique este número. ¿Qué quiero decir? Que si este valor tiene un número como tal, un número entero por así decirlo, la expresión se me va a reducir a otro número complejo. Entonces puede que lo haya colocado así, pero es porque al hacer estas operaciones no llegué a una fracción como tal válida de la cual poder expresar esto de otra manera. Entonces, dicho esto, en los siguientes videos ya veremos como tal el teorema de Moivre, algo más especializado acerca de las raíces de un polinomio y las raíces de un número complejo. Y aquí está la bibliografía para que revisen como tal.